Yo creo que evidentemente a estas alturas a nadie le cabe ninguna duda de que Irán es la pieza mayor en este tablero de ajedrez que se está disputando ahora. Israel nunca ha escondido desde el principio de este siglo XXI que quería ir a por Irán en el sentido de querer destruir su capacidad para desarrollar el arma nuclear, así como también los ayatolás y lo que es la cúpula de los dirigentes, que no es solo el presidente de turno en Irán, sino también el líder supremo de esa revolución islámica que continúa vigente, como es Jamenei hasta en estos momentos, pues nunca han escondido también que bueno, sienten que tenían que promover ese eje de la resistencia para evitar el expansionismo israelí y el Aretz Israel, es decir, el gran Israel y su construcción. Con lo cual estamos todos expectantes y esto es lo triste, ¿no? Que ha fallado la disuasión, ha fallado la diplomacia internacional y queda más evidente que nunca que Naciones Unidas no ha podido lograr un cese el fuego y detener esta espiral de violencia que ya es una guerra en múltiples frentes y una regionalización de este conflicto que de base sigue siendo el mismo problema, la cuestión palestina, ¿no? Algo que se estaba olvidando antes de los ataques de Hamás de hace un año y que con el atentado múltiple de Hamás y la toma de esos 251 rehenes, Rosa, pues ahora vuelve a ser el epicentro de la discusión y sobre todo es lo que más tiempo consume de las cancillerías europeas, pero también digamos, desenfoca la atención de Estados Unidos en momentos en que hay otra guerra que se está librando muy cerca de Europa, como sabemos, que es la de Ucrania y Rusia. Y Susana, precisamente hablabas de este olvido de la cuestión palestina. Era en un contexto, recordemos, de avance de esos llamados acuerdos de Abraham impulsados por Donald Trump desde la Casa Blanca de normalización de relaciones entre países árabes e Israel. ¿En qué quedan ahora mismo estos acuerdos? Bueno, agradezco tu pregunta porque esto también me da pie para poder responder algo que creo que tenemos que tener en cuenta que otro analista, creo que era César Niño, que decía que hay tres víctimas siempre en una guerra. La cuarta, podríamos decir, es la verdad. Siempre hay una guerra de relatos o de narrativas. Y creo que el relato israelí y de aquellos que siempre han apoyado el supuesto derecho a la defensa de Israel, digo supuesto porque hay que entender que Israel es un Estado colonial, ocupante, por tanto, no deriva beneficio alguno de un acto que es ilegal, como es la ocupación de territorios. Y eso, al día de hoy, sabemos que Cisjordania, el 63% de su territorio, sigue ocupado militarmente por las tropas y el ejército israelí. Entonces, lo que hay que tener en cuenta aquí es que realmente ¿qué pasaba con la causa palestina que se había olvidado incluso en las cancillerías de parte de la diplomacia árabe? Bueno, estos acuerdos de Abraham nos demostraron que se podía normalizar la relación de países árabes con Israel. Incluso Arabia Saudí estaba ya próximo a anunciar dicha normalización. Eso ha quedado en stand-by, pero ha desmontado uno de los relatos falsos de Israel, que es que vive en un vecindario hostil y que por tanto está amenazado por todos esos países árabes y musulmanes que lo rodean. En este último año, Rosa, hemos visto que ni Arabia Saudí, ni Emiratos Árabes Unidos, tampoco Egipto, ni mucho menos Marruecos, con el que le unen lazos muy especiales históricos por la presencia de una colectividad judía importante hasta fechas muy recientes en Marruecos, pero también por esos acuerdos de Abraham y distintos acuerdos de cooperación vigentes entre el Reino de Marruecos e Israel y sobre todo por la presión que ejerce Estados Unidos a la monarquía alauí, eso nos demuestra que en realidad ese bulo, esa mentira, es una falsedad más de la, digamos, propaganda israelí, porque vemos que ningún país árabe ha estado dispuesto en los hechos a defender, mediante un avance, digamos, de armas o un avance de tropas, la causa palestina en este último año, y mucho menos a defender a sus hermanos árabes de Gaza, que están sufriendo los bombardeos desde hace un año y el desplazamiento forzoso de personas. Susana, precisamente usted señala que es una falacia el hecho de que Israel esté amenazado por sus vecinos. Le pregunto si la magnitud de la respuesta iraní o del ataque iraní, que tanto este reciente como el que tuvo lugar en abril, no causó grandes daños en el territorio israelí, se puede leer como una voluntad de hacer daño a Israel, como una voluntad pero incapacidad. ¿Cómo es?
Bueno, aquí hay distintas lecturas. Lo primero que hay que saber es que las autoridades de Irán han estado precavidas, han estado comedidas en lo que fue el lanzamiento de aquellos misiles y drones en el mes de abril. Fue bastante teatralizado, es decir, dieron un preaviso con bastantes horas como para que se pusiera en marcha todo el dispositivo de seguridad y defensa aérea, además de la cúpula de hierro en Israel, y por tanto interceptaron la mayoría de esos drones y misiles. En esta ocasión, en el ataque del 2 de octubre, se utilizaron misiles hipersónicos, con lo cual la caída de estos misiles es mucho, digamos, el efecto de la gravedad incrementa la velocidad y por tanto el daño y el impacto de esos misiles no dieron tanto preaviso. Pero igual es bastante evidente que Irán no dispone de la tecnología sofisticada de la cual dispone Israel junto con Estados Unidos, porque recordemos que a Israel lo está apoyando, además de Estados Unidos, también países como Jordania, que han interceptado algunos de estos drones y misiles. Con lo cual estaba obligada la cúpula de dirigentes, sobre todo los ayatolás, el líder supremo Jamenei en Irán, estaba obligado a responder a lo que ha sido el asesinato de Hassan Nasrallah, la pieza clave también en ese eje de resistencia que ha construido Irán en la región, pero lo que quieren mantener es la supervivencia de su propio régimen, con lo cual no han querido entrar al trapo, no han querido, Rosa, entrar al juego israelí, que ha sido provocar una y otra vez esa respuesta de Irán, primero atacando la misión diplomática de Irán en abril pasado, en aquella fecha fue próximo al atentado, un poquito, unos días antes del ataque que lanzó Irán en represalia por haber asesinado a algunos de sus dirigentes de la fuerza Al-Quds en Siria y su misión diplomática allí. Pero fíjate que cuando asesinaron en julio pasado al portavoz de Hamas, Ismail Haniyeh, no hubo una respuesta directa de Irán, que se contuvo, sobre todo porque ahora tenemos un presidente como es Masoud Pezeshkian, que ha estado en contacto directo con la Casa Blanca, pero también con cancilleres europeos, como por ejemplo la ministra de Exteriores de Alemania durante la celebración de la Asamblea General de Naciones Unidas muy recientemente en Nueva York. Su ministro de Exteriores iraní se reunió con el ministro de Exteriores tanto británico como la alemana para relanzar las negociaciones y retomar ese posible pacto nuclear que fue abandonado por Trump en el 2018. Por tanto, Irán tenía otras prioridades. Esto le llega en muy mal momento y ahora están también esperando a ver cómo va a ser de fuerte la represalia israelí, pero no hay que perder de vista que Irán atacó instalaciones militares el 2 de octubre y no causó ninguna baja civil. En cambio, las explosiones, los bombardeos de Israel, por ejemplo, en el Líbano, vaya si están causando no solo la muerte de líderes de Hezbollah, sino también de familias que viven en esos bloques, en esos edificios de civiles que están en Beirut, ¿no? Ya sea en el sur de Beirut, en Dahie, como en otras localidades próximas también a la capital.